Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Una vez más transmitiendo desde la Ciudad de México. Soy Angélica Vadillo Rivera, soy logoterapeuta, especialista en intervención en crisis. Colaboro y participo en CARDI, que es una asociación civil de agustinos recoletos, donde ayudamos a Hospital General, Centro Médico y Hospital Infantil con donativos, con medicamento, con escucha, con alimentos. Tenemos una zona para que descansen, para que se duerman, y tenemos muchas cosas hermosas en Cardi para apoyar a todas las personas, para acompañar sobre todo. Bueno, me siento muy contenta de poder generar más conciencia en cada uno de nosotros, generar un estado de bienestar, generar un estado de plenitud y sobre todo un estado donde nosotros nos vamos a dar cuenta todas las herramientas que tenemos para vivir desde ese conocimiento, desde esa oportunidad de ser mejores, donde realmente vale la pena que nosotros empecemos a interactuar desde el amor hacia nosotros mismos, quitándonos el juicio, quitándonos todas esas partes negativas de miedo, de que no voy a poder, de muchas cosas que a veces tenemos introyectadas que no son de nosotros, que son de otras personas. Y es lo que yo quiero, es activar nuestros talentos. Eso es lo que quiero. ¿De qué manera voy a activar mis talentos? ¿De qué manera me voy a hacer cargo de mis heridas y de mis traumas, de todo el dolor que hubo en mi infancia? Por eso para mí es muy importante estar aquí. Por eso para mí es muy importante decirme y decretarme: tengo el permiso de ser feliz. A pesar de todo lo que haya vivido, a pesar de todo lo que en este momento está pasando en mi vida, es decir, me tengo el permiso de ser feliz. Lo peor que me haya pasado en este instante ya pasó. En este instante ya estoy aquí conectada con ustedes. En este instante ya puedo dar una mejor respuesta, puedo vibrarme de otra manera, y es: tengo el permiso de ser feliz. Y es donde yo voy a decretar: yo me valoro. Fíjense, cuando nosotros vivimos una crisis, lo mejor que podemos hacer es detenernos, inhalar, exhalar, que sea 3 veces, para bajar esa crisis. Y lo único que voy a hacer es decir: yo me impulso, yo me acepto, yo me guío, y de esa manera voy a calmar mi ansiedad. Entonces, cuando yo empiezo a activar mis talentos, que esa es la idea: de qué manera voy a activar mis talentos, de qué manera voy a tener una guía conmigo misma, y lo mejor que puedo hacer es entrarle de veras con nosotros mismos a un autoconocimiento, a descubrir cuáles son mis heridas de la infancia, a descubrir cuáles son los dolores más grandes que tengo. Y esos dolores se van saliendo a lo largo del día, a lo largo de la tarde, a lo largo de, en una comida, en una conversación, cuando veo que una persona no es como yo quiero, cuando veo que una persona es imprudente, cuando veo que una persona grita demasiado, habla demasiado, que no se calla. Tengo muchas oportunidades para darme cuenta en dónde están mis heridas. Y es poco a poco haciendo una introspección conmigo misma y decidiendo hacer una introyección conmigo y decir: a ver, ¿qué es lo que me enoja? ¿Qué es lo que me frustra? Para entrar realmente, activar mis talentos y dejar a un lado todo ese dolor que hay. Entonces, cuando yo empiezo a decidir: yo tengo el permiso. Cuando yo manejo ansiedad, es: yo tengo el permiso. ¿Y por qué les hablo de esto? ¿Por qué? Porque la numerología me da la oportunidad, que el tema de ahora es eso: cómo me percibe la gente desde mi numerología. Y aquí es la personalidad. En la numerología, el primer cuadrante que yo veo es la esencia. Y la esencia es el día en que yo nací. Y el segundo cuadrante que yo veo en la numerología es la personalidad. La personalidad es cómo me percibe la gente.
Hay muchas veces que nosotros no nos damos cuenta de cómo me percibe la gente, y esa es la personalidad desde la numerología. Y ahí es descubrir, yo les voy a decir ahorita, en el mes que naciste es cómo te percibe la gente. Yo ahorita les voy a hablar de cada uno de los números para que ustedes sepan. Todas las personas que nacieron en enero somos el número 1, las que nacimos en febrero somos el número 2, las que nacimos en marzo somos el número 3, también las que nacieron en el mes de noviembre son el número 2, pero aquí todos los que nacieron en el mes de noviembre tienen un extra fabuloso. ¿Por qué? Porque el 11 es el número maestro. Entonces, cuando yo me doy cuenta que tengo ese número maestro, voy a ser una persona que voy a estar más en la espiritualidad, voy a tener ese don para que la gente me escuche, para que la gente me siga, para que la gente quiera seguir mi camino, y voy a irme mucho más rápido a un camino espiritual. Entonces, mi número de personalidad desde la numerología es cómo me percibe la gente, es darme la oportunidad de descubrir cómo inicio. Fíjense, cuando yo veo a una persona, los primeros 15 minutos que yo trato a una persona, así es esa persona, así la percibo y así es, así es como inicia una conversación, como inicia una plática, como inicia esta interacción conmigo, así es la persona, sin máscara, sin nada para decir, ay, yo quiero que pienses esto de mí, no. Entonces aquí la personalidad me da la oportunidad de descubrir muchísimas cosas donde yo voy a darme cuenta de qué manera voy a poder ser mejor y equilibrar esta numerología, esta personalidad, porque acuérdense que todo lo podemos polarizar. Hay negro y blanco, pero lo podemos convertir en gris, y esa es mi idea. ¿Cómo voy a polarizar mi personalidad? ¿Cómo voy a llegar a esa introspección? ¿Cómo voy a llegar a ese conocimiento y ese autodescubrimiento para motivarme más? Entonces, aquí es muy bonito poder darme cuenta que tengo una energía, el número de personalidad es esa energía del alma, es lograr tener una maestría de mi conocimiento. ¿Y cómo voy a lograr tener esa maestría de mi autoconocimiento? Simplemente conviviendo con la gente. Cuando yo empiezo a descubrirme cómo me puedo proyectar con la otra persona, qué es lo mejor que me deja la otra persona, qué es lo que me choca de la otra persona, y ahí es cuando yo hago esa maestría conmigo, porque yo voy a tener esa facilidad para conocerme a mí a través del otro. Por eso es muy importante que nosotros interactuemos, socialicemos, convivamos, platiquemos, generar amistades, generar ese hola, ¿cómo estás? Carmen, Jesús, Alma, Almita, Socorro, Araceli, les mando muchos besos. Esa conexión con la persona de cómo estás, qué estás haciendo. Alma Lilia, te mando muchos besos. Y es gracias a esa interacción que yo tengo con los demás, ahí puedo lograr esa maestría de mi personalidad, esa maestría de saber esa energía hacia dónde la voy a dirigir, esa energía que tengo, cómo la voy a sacar, cómo la voy a hacer que luzca, cómo la voy a hacer que trascienda en la vida de todos los demás, porque todos tenemos esa oportunidad de sacar lo mejor de nosotros. Entonces, cuando yo acepto que tengo una maestría del alma, voy a aprender de mí a través de la relación que tengo con el otro. Luego, las relaciones me hacen sentir viva, y eso es una realidad. ¿Qué pasa cuando un hermano te habla? ¿Qué pasa cuando tu papá te habla? ¿Qué pasa cuando ustedes me están viendo? Eso me hace sentir viva, y de eso se trata. ¿De qué manera yo me voy a vibrar en positivo? ¿De qué manera voy a tener estos movimientos profundos de cómo me veo y de cómo actúo, de cómo me muevo, y eso me va a llevar a otra frecuencia? También en la numerología, la esencia es ese contacto y ese contrato que yo tengo almático para quitar todo lo que me estorba y llegar a la esencia, es decir, voy a aceptar a las personas como son. No me voy a victimizar, no me voy a poner de intensa. Es realmente lograr esa paz, ese equilibrio, esa espiritualidad, esa confianza, esa seguridad. Ahorita vamos a hablar de la personalidad. Cuando yo
por eso empecé con este tema. Hablar de la personalidad es todas las máscaras que yo voy poniendo a lo largo de mi vida para que vean lo fuerte que soy, para que vean lo sencilla que soy, o para que vean lo bonita que soy, para que piensen lo mejor de mí. Eso es lo que yo hago con la personalidad. Doy una máscara y a veces no soy tan transparente, pero cuando yo llego a la esencia, ahí es cuando quito todas las máscaras, cuando yo me permito ser vulnerable con las personas, cuando yo me permito llorar y no me afecta que me vean llorando, cuando yo me permito bajarle a la soberbia, cuando yo me permito ser humilde, cuando yo me permito ser paciente. Entonces es un regalo cuando yo empiezo a trabajar. Primero voy a descubrir cuál es mi personalidad, cómo es como me perciben los demás. Y tal vez te cheque, tal vez no. Realmente yo he descubierto que realmente sí checa. Cuando empiezas a estudiar la numerología dices, wow, me están describiendo tal como soy. Entonces, ahorita recuerden que la personalidad de la que yo voy a hablar es cómo me percibe la gente, cómo me perciben. Y desde esta personalidad tenemos esta parte de extroversión. O unas personas somos introvertidas, otras personas son extrovertidas. Esa afabilidad donde tú puedes ser cálido, cooperativa, flexible, confiada, cortés, justa, o sea, donde hay muchísimas cosas que podemos sacar de nosotros. Esa dependencia, muchas veces dentro de esta personalidad, muchas veces somos personas muy dependientes, escrupulosos, deliberados, precisos, serios, ahorrativos, confiables, o sea, tenemos muchas partes, la parte extrovertida, la parte de afabilidad, la dependencia. Tenemos también otras personas ya trabajada estabilidad emocional. Esa estabilidad emocional se logra de acuerdo a todos los recursos que tú has buscado a lo largo de la vida para tener un equilibrio, porque tienes tus objetivos claros, sabes hacia dónde dirigirte, sabes escuchar a los maestros, sabes tener un proceso de terapia, sabes decir este libro es bueno, o sea, como que le estás buscando. Enriqueta, me acordé cuando estábamos en las clases y que tú estabas, es que yo soy el rojo, no, yo soy el verde, tú eres esto, tú eres el otro, o sea, cuando tú empiezas a buscar más, ahí es cuando tú ya tienes esta habilidad emocional porque sabes comprenderte a ti por medio de los colores y sabes identificar a otra persona por medio de los colores. Entonces, tenemos un mundo de verdad hermoso para poder identificarnos. Ahorita, fíjense, ahorita que les estoy hablando, tenemos ese camino de eneagrama, numerología, astrología, o sea, la astrología, fíjense, ahí es, yo soy Capricornio con ascendente Escorpión. ¿Y qué significa esto? Lo mismo que significa en la numerología. En la numerología yo soy de esencia 2 y de personalidad soy 1. Es lo mismo que yo soy Capricornio y en cambio en la numerología soy esencia 2, que es el día en que yo nací el 20, se reduce a 1. Y de personalidad soy 1 porque nací en enero. Entonces tienen muchas cosas en común la astrología, la numerología, el eneagrama también tienen muchas cosas en común y son caminos para llegar a esta introspección. Entonces cuando yo hablo de personalidad también hablo de una cultura, de una inteligencia, cómo podemos llegar a darnos cuenta de que esta percepción que tienen ustedes de mí no es mala, esa percepción que tienen, pero sí podemos mejorarla, sí podemos polarizarla, sí podemos decir, bueno, si soy muy egocéntrica, ¿cómo le voy a bajar unas rayitas? Si soy muy directiva, ¿cómo le voy a bajar unas rayitas? Porque, por ejemplo, tenemos muchas áreas de oportunidad para trabajar en nosotros. Entonces, la personalidad de cada uno es identificar simplemente en el mes que nací. Si yo nací en enero, soy el número 1. Si nací en febrero, soy el número 2. Si nací en marzo, soy el número 3. Entonces es súper fácil identificar. Si nací en octubre, voy a ser el número 10. Aquí desde mi numerología, sí llego hasta el 10. Y si nací en noviembre, soy el número 2. El 11 se reduce a 2. Pero aparte, cuando hablemos del 2, voy a hablar de esta parte maestra que tenemos. Y si nacimos en diciembre, soy el número 3.
Entonces ahí, porque es el 12, 2 y 1 son 3. Entonces pónganse buzos, identifiquen en qué mes nacieron para darles esta herramienta tan hermosa de cómo nos percibe la gente con el número de personalidad que tengo desde la numerología. Ahí les va. Para todos los que nacieron en enero, la parte polarizada, que son muy materialistas y del otro lado son humildes. Los que nacieron en enero van a ser buenos líderes o van a ser tiranos. Entonces aquí es de qué manera yo me voy a poner en el lugar de en medio. Pueden ser creativos o pueden estar nulos de creatividad, sin ganas de nada, no se quieren mover, ni siquiera sacan nada de, o sea, pueden, esa parte creativa, o sea, de verdad, cuando ustedes necesitan algo, ahí sale la creatividad. Por eso para mí es muy importante que escriban todas sus metas, porque cuando tú dices, bueno, es que no se me antoja nada, pero a veces hasta viajar, tener un curso, gastar en mi terapia, siempre necesitamos como recursos, entonces ahí es cuando sale la creatividad desde una necesidad. Entonces, todos los que nacieron en enero pueden ser muy activos o muy pasivos, con iniciativa o de plano parados, seguros de sí mismos o muy manipulables, donde tú ya tienes una idea, llega alguien y te la cambia y dices, sí, sí es cierto, tienes toda la razón. Puede ser tener mucha confianza en ti mismo o realmente no querer hacer nada de lo que tú quieres, ser sencillo o egocéntrico. Entonces aquí es independiente del lado positivo o totalmente dependiente. Entonces, todos los que nacieron en enero, chequen estas características. Somos líderes, emprendedores. Eso es cómo me ve la gente, ¿eh? A mí me perciben súper líder, emprendedora, y de verdad tiene que ver conmigo, con gran confianza en mí misma. Siempre cuentan la gente con mi apoyo y realmente la gente confía mucho en mí y eso siempre se me ha dado. Y en el aspecto negativo soy súper controladora. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Trabajar en la diplomacia y en la paciencia. Entonces tengo que cuidar ser autoritaria, tengo que cuidar ser egocentrista y muy vanidosa. Entonces aquí es, todos los que nacieron en enero, chequen esta parte. ¿Para qué? Para equilibrarse. Ahora, los que nacieron en febrero, ahí los que nacieron en febrero y en noviembre, entonces aquí es cuando se va a sumar. Todos los que nacieron en febrero y en noviembre van a tener el número 2. Nada más que los que nacieron en noviembre, recuerden que tienen el número maestro 11, donde pueden tener ese camino súper más fácil para llegar a la espiritualidad. Van a llegar más fácil que todos para llegar a un equilibrio. Es un don. Tener un número maestro 11, 22, 33 o 44 es un don. Entonces aquí, los que nacieron en febrero o en noviembre son obedientes o desobedientes, buen discípulo o mal alumno, excelente amigo o atraes malas amistades. Entonces ahí vayan checándose cómo me estoy vibrando en este momento, atraigo malas amistades o soy excelente amigo. Entonces es hacer una introspección. Puedo ser confidente o chismoso, que lo que a mí me platiquen voy y lo platico. Puedo ser muy romántica o totalmente fría, cero calidez, cero empatía, entonces aquí hay que checarlo. Puedo ser una persona muy fiel o infiel, puedo ser independiente o dependiente, diplomático o insegura, realista o muy fantasioso, excelente negociador. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Siempre, o sea, fíjense, siempre el número 2, los que nacieron en febrero o en noviembre, son buenos amigos y compañeros de trabajo, colaboradores, románticos y excelentes parejas. Y eso sí es cierto. En el aspecto negativo, las personas no confían fácilmente en ellos, ni en el plano profesional, ni en el personal. Deben de tratar de creer más en ellos mismos para que no los vean como personas inseguras. Entonces ahí es un regalo que nosotros tenemos de poder realmente darme cuenta que así me perciben, pero esta manera de cómo me perciben, puedo mejorarla.
puedo mejorarla? La siguiente clase vamos a ver nuestra esencia, que es quitar todas las máscaras que tenemos para llegar a trabajar lo que realmente nos toca trabajar. Y les voy a regalar también lo que significa el número 22. Para todos los que nacieron en noviembre, poseen mucha inteligencia, mucha energía, orden, disciplina y tienen la capacidad de concretar sus ideas. Manejan muy buena ética y son muy generosos. Mi hijo nació en febrero y eso maneja mucha ética. Aquí deben de confiar en sus capacidades y deben de asumir que tienen grandes responsabilidades para llegar a ser unos buenos líderes. Esas personas que nacieron en noviembre, recuerden que tienen un as sobre la manga siempre, porque tienen ese don, tienen ese regalo que es extra. Entonces, para todos los que nacieron ahora en marzo, chequen, es cómo me percibe la gente. Todos los que nacieron en marzo son personas alegres, son pesimistas, son creativos, también no pueden ocupar su creatividad. Es muy fácil su comunicación o pueden ser muy mentirosos y manipuladores. Son confiados y desconfiados. Tienen realmente mucha suerte o se vibran de decir, no, es que todo me sale mal, hice este proyecto, porque como muchas veces están en la fantasía y en el pesimismo, entonces de ahí se les caen muchos negocios, entonces ahí es cuando desconfían, se sienten con muy mala suerte. Pueden ser muy sociables o de plano muy aislados. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo voy a llegar a un equilibrio? Les gustan muchísimo los animales, pero también pueden estar en una reunión como que son muy bufones o muy payasos, o sea, de repente no tienen gracia para contar las cosas porque no saben sentir, no saben conectar. Es ese niño eterno. Aparentan una alegría que no sienten muchas veces. Entonces aquí es muy importante que si tú naciste en marzo, te invites a conectar con lo que sientes, no con lo que piensas, sino con lo que sientes, porque eso te va a llevar a un equilibrio. Atrae la abundancia, de verdad, de estas personas que nacieron en marzo, les cae el dinero, a veces no es de la nada, porque siempre trabajan con un buen ambiente emocional, entonces de ahí te va saliendo el dinero, o puede ser muy despilfarrador o materialista. Son excelentes en imagen, cuidan muchísimo su imagen, se cuidan muy bien, son de los que dicen, bueno, más vale muerta que sencilla, porque están cuidando constantemente su imagen. Entonces, si naciste en marzo, date cuenta que también puede ser superfluo o frívolo. Entonces, ustedes empiecen a identificar qué personas nacieron en marzo y verán que tienen muchas cosas en común, tienen muchas cosas, todas estas características. Es de verdad desnudar a la persona y decir, sí es cierto, sí es así. Bueno, en el aspecto positivo, siempre son bienvenidas en cualquiera de los lugares a donde van. A las personas les gusta estar cerca de ellos, pues contagian la alegría y el optimismo. Se ven como a alguien que cuida siempre de su aspecto personal y nunca dudan en sacar a relucir su creatividad. Yo tengo una cuñada, ella es totalmente así. Siempre está súper guapísima, súper arreglada, es muy fashion, siempre tiene ese plus de decir, wow, o sea, la ves y dices, wow, se viste súper bien. Mi hermana también es así. Bueno, en lo negativo son mentirosos, manipuladores, inmaduros, siempre actúan de manera irresponsable en cualquier situación. Pueden ser hipocondríacos y muy dramáticos. Entonces vayan checando su numerología, vayan checando quién nació en marzo y ahora nos vamos a abril. Entonces esto realmente es genial para que nosotros percibamos cómo me percibe la gente. Olguita, para todas las personas que nacieron en abril, son la personalidad del constructor. Ese libro está pendiente, entonces debemos de saber que tenemos la capacidad de generar, construyen muchas cosas y tienen mucha habilidad. Son inteligentes o también pueden generar
problemas mentales. O sea, cuando no ocupas tu inteligencia, puedes polarizarte en problemas mentales. Eres muy trabajadora, pero también puedes ser muy flojo. Eres desprendido con el dinero o excesivamente ahorrativo. Eres responsable o totalmente irresponsable. Puede ser muy serio, pero también puede ser violento. Entonces aquí hay que cuidar esa violencia. Tengo que cuidar de qué manera contesto, de qué manera respondo, mi tono de voz, mi postura, mi mirada. Tengo que buscar esa parte en mí para no ser violento. Soy cautelosa, también pueden ser cautelosos o excesivamente precavidos. Entonces, no salgo porque qué tal si choco, no manejo porque qué tal si me pegan, no, ¿para qué me arriesgo? Entonces aquí hay que checar eso, no tener ese excesivamente precavidos, o sea, viven con un miedo eterno, entonces aquí hay que checarnos, ¿no? Son idealistas e innovadores. Tienen mucha creatividad, pueden tener mucha resistencia a los cambios. Entonces, confíen en su seguridad, suelten. Entre más soltamos, más fluyen las cosas. De verdad que cuando tú sueltas el dinero, te fluye. Cuando tú sueltas un problema, se soluciona. Cuando tú sueltas una enfermedad y escuchas a tu cuerpo te da la respuesta de cómo vibrarte, de cómo sentirte y estar en un plano sano. Entonces aquí pueden ser muy pacientes o demasiado tercos. Son dignos de confianza y en la parte negativa cree que tiene siempre la verdad. Son tradicionales y tienen resistencia a los cambios. Entonces aquí hay que cuidarnos. Todos los que nacieron en abril, en el aspecto positivo, son muy trabajadores, muy honestos, responsables, previsores. Siempre proyectan hacia el futuro, están siempre pensando ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Entonces siempre tienen su dinero ahorrado. Son inteligentes, capaces de resolver cualquier problema, pero proyectan una imagen seria y muy tradicional. En el aspecto negativo son poco flexibles, muy rígidos, intolerantes y tienen nuevas ideas a las opiniones de los demás. O sea, siempre traen en su cabeza, si alguien les cuenta algo, ya saben cómo resolverle sus problemas. Deben de trabajar muchísimo en la flexibilidad y también se pueden percibir como personas flojas, porque a veces el miedo los detiene tanto, los paraliza tanto, que les da miedo sentir. Entonces aquí es muy hermoso que nos demos cuenta de qué manera me voy a vibrar. Se me olvidó que el 3 también es de diciembre, es marzo y diciembre. Entonces, para las personas que les salió el número, que nacieron en diciembre, también son 3. Bueno, ahora vamos con la personalidad 5, que es el espíritu libre. Realmente al 5 le cuesta mucho trabajo que alguien los controle, que alguien le diga, bueno, te quiero aquí a las 5. Sí, vamos de viaje, pero si vas con alguien, un 5, si va con una persona 2, el 2 va a querer estar cerca del 5 todo el tiempo y el 5 lo que va a querer es disfrutar esa libertad, caminar solo, contemplar, visualizar. Realmente el 5 ocupa mucho, es ese espíritu libre, quiere ser independiente. Entonces, si tú eres 5 que naciste en mayo, te gusta ser independiente. Entonces aquí es en el lado positivo, disciplinado y exigente. O puede ser totalmente indisciplinado. Es bello internamente y externamente, o sea, realmente es una persona que como es adentro, es afuera. O puede ser muy feo y flojo. Feo en el aspecto no físico, sino feo como persona, o sea, cizañoso, malvibroso, con comentarios negativos. Entonces aquí es muy importante que chequemos de qué manera voy a quitar esto. Son astutos con el dinero, les llega el dinero porque tienen muchas ideas de cómo generar la abundancia en su vida. Son despilfarradores también. Tienen el don de la enseñanza, son muy buenos maestros, son hipercríticos y mañosos con ellos mismos, pero también con todos los demás. Son de pensamiento muy ágil, saben exactamente, si tú discutes con un 5, te va a contestar de inmediato y te va a decir lo que no te imaginas que tú esperabas recibir, pero realmente lo hace desde el ego. Son violentos, aman el arte, les fascinar cantar, reír, bailar, escribir, pintar, o sea, realmente aman el arte y se les da. Son
rebeldes y raros, a veces pueden vestirse como muy hipiosos, como que no les importa tanto, pueden estar súper arreglados, cuidarse súper bien, o pueden estar lo más fachosos y no les afecta. Bueno, son inventivos y curiosos, se estancan profesionalmente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque les gana esa inseguridad que a veces sienten. O sea, el 5 muchas veces se puede sentir inseguro, entonces cuando tú te sientes inseguro te estancas profesionalmente y espiritualmente porque sientes que no avanzas. En cambio, en la parte positiva te arriesgas muy fácilmente. Eres libre e independiente o eres intensamente tenso. Eres femenino y sensual y libertino. Bueno, en el aspecto positivo, son personas curiosas, impacientes, no les gusta la rutina, amantes de los cambios, proyectan belleza interna y externa, por eso nunca se les verá solo. ¿Por qué? Porque son muy amigueros. Son personas incongruentes en lo negativo, en el aspecto negativo son personas incongruentes entre lo que piensan, dicen y hacen. Son inestables, nunca terminan nada de lo que empiezan, son libertinos y obsesivos con el sexo, lo cual afecta en sus relaciones. Entonces aquí hay que checarse. Todos los que nacieron en mayo, cuiden ese temperamento y dense cuenta cómo toda esta herramienta nos va a llevar a tener una introspección con nosotros y a darnos cuenta cómo nos perciben. Es cómo nos percibe la gente. El número de personalidad es cómo me percibe la gente. Es en el mes que yo nací. Entonces, esa percepción yo la puedo cambiar. Aquí se trata de cómo yo voy a trabajar en mí lo que yo crea necesario que pueda cambiar. Entonces ahora todos los que nacieron en junio, ahí te va Beto, pueden ser místicos que llegan a conectar con esta parte espiritual muy fácilmente. Realmente son personas muy espirituales. Mi mamá era súper espiritual. Ella siempre decía, primero lo que Dios proveerá, y de verdad que Dios le proveía. O sea, realmente fue una mujer que siempre, con la fe que tenía, conseguía muchas cosas. O pueden ser, Isa, tú eres de junio, pueden ser muy escépticos. Entonces aquí tienen el sexto sentido desarrollado, o sea, la intuición la tienen a todo lo que dan, aprovechen esa intuición, tienen el don de la palabra, o sea, se les hace muy fácil comunicar, socializar, o tal vez pueden sentir que su palabra se convierte en una maldición, porque a veces son tan intuitivos que sienten cuando las cosas van a pasar, perciben cuando va a haber un accidente, perciben la energía de otra persona cuando es negativo. O sea, cuando una persona está en una situación, fíjense, estas personas 6 pueden intuir muy bien cuando alguien se siente inseguro, cuando alguien se siente mal, cuando alguien tiene un problema. Entonces desarrollen esa capacidad de intuición porque se les da, porque tienen esa facilidad de conectar desde esta misticidad, desde la parte espiritual, a la parte espiritual. Entonces va a ser muy padre que ustedes desarrollen esto. Son muy buen padres, muy buena madre, o pueden ser tiranos domésticos. Limpia, barre, sacude, o sea, pueden tener a sus hijos haciendo el quehacer todo el tiempo. Pero realmente en la parte sana son muy buenos padres, son muy buenos trabajadores, y en la parte negativa les abruma la responsabilidad, no quieren saber tanto de responsabilidad. Son administrados con el dinero o derrochadores, entonces ahí aguas, no derrochen el dinero. Son amantes del arte, del bien vivir, del bien comer, del bien sentirse, y pueden estar sin el gusto por contemplar, por vibrar, por realmente buscar esa paz. En la parte negativa son excelentes conversadores, o sea, realmente cuando tú estás con alguien que nació en junio, puedes platicar muchísimo, puedes tener una conexión increíble, porque realmente te escuchan y saben desde su intuición qué pueden hacer en ese momento. Entonces es muy bonito que ustedes se den cuenta. O también pueden ser mentirosos, manipuladores y chantajistas. Son idealistas también, o pueden ser moralistas y supersticiosos. Moralistas, ¿a qué me refiero? Cuiden mucho de cuando estén escuchando en la parte insana, cuando están en la parte insana,
te platican algo y empiezan a decir, es que debes de hacer esto, debes de hacer el otro. Cuando tú no estás equilibrado, obviamente lo que tú vas a decir va a ser una incongruencia. Por eso es muy importante no polarizarnos, estar en el punto medio. Esa es la idea. ¿Cómo voy a estar yo en el punto medio de cada situación que yo viva? No polarizarme. Si estoy en un momento, en una reunión y que donde yo me doy cuenta que hace falta vasos, que hace falta comida, que hace falta cosas, o sea, en lugar de decir, oigan, ya tengo hambre, ¿a qué hora sirven? No, decir, ¿en qué puedo ayudar? O sea, hay que buscar siempre el punto medio. Son muy educados o tienen una facilidad para seducir así enormemente, enormemente. Bueno, en el aspecto positivo, tienen un espíritu bondadoso y son seres siempre preocupados por la familia. Ese es mi hermano. Beto, yo creo que tú, o sea, sí te percibimos todos y así eres, en busca de la verdad. Con el sexto sentido muy desarrollado, son grandes sanadores, entonces ocupa esa sanidad, porque en la sanación, todos los que nacieron en junio pueden escuchar fácilmente y pueden dar una contención simplemente con la escucha. A veces no necesitamos decir nada, fíjense, el silencio también comunica. Entonces, cuando a veces yo no sé qué decir, hay que encontrar ese equilibrio, que el silencio también comunica. El silencio también hace decir, aquí estoy para ti. Y no necesito decir nada cuando no sé qué decir. Entonces, esa es la parte de sanadores que tienen. En el aspecto negativo, son irresponsables con los deberes y con sus obligaciones familiares. Son escépticos y no creen en lo que ven. Entonces, ¿cómo les está checando eso? No sé cómo les está checando, pero la verdad es cómo te percibe la gente, cómo te perciben los demás. Es darme cuenta que en el mes que yo nací es cómo me perciben los demás. Bueno, ahora los que nacieron en julio son grandes líderes, eso es su palabra, son grandes líderes. Puede ser tirano o puede ser muy buen líder. Tienen mucha confianza en sí mismos o pueden ser inseguros y arrogantes. Tienen la facilidad de hablar en público y no les gusta, o lo contrario es no les gusta hablar en público. Buscan experiencias místicas o son escépticos. También son autosuficientes, independientes o egocentristas. Tienen un olfato para los negocios o pueden ser miserables en lo económico, o sea, cuidan demasiado el dinero, pero ya no se atreven a disfrutar ni se compran cosas buenas, como que siempre están buscando lo barato. Eso es en la parte negativa. Son triunfadores natos y les ordena a toda la gente. Ahí es cuando eres tirano. De repente puedes ser tirano porque eres muy, muy directivo. Odian las injusticias o pueden ser solitarios, fríos o evasivos. Prefieren la medicina natural y guardan muchos rencores. Entonces, si tú naciste en julio, checa de no guardar rencores, porque lo único que haces, fíjense aquí, todos los que nacieron en julio, muchas veces implotas. ¿Qué significa implotar? Que te guardas todo el resentimiento, te guardas todo el enojo, pero ¿a dónde crees que va ese enojo? A tu cuerpo. Entonces de repente estalla en tu cuerpo, imagínate después tienes cáncer, tienes lupus, tienes fibromialgia, te enfermas de la tiroides. Entonces aquí lo más importante es, desde esta parte que prefieren la medicina natural, busquen esa misticidad, busquen ese equilibrio, busquen esa sanidad, para que no guarden rencores. Son sensibles al dolor ajeno, pueden tener mucha empatía o pueden ser muy manipuladores. En el aspecto positivo, son líderes en el área en la que trabaja, ya sea política, social o espiritual, de apariencia distinguida y refinada. Pueden parecer solitarios y de repente medio excéntricos, siempre absortos en sus pensamientos, en el intelecto, con rechazo a las actividades físicas. Les da mucha flojera hacer ejercicio. En el aspecto negativo, son mandones, les ordenan a toda la gente sin darse cuenta, esto es inconscientemente. Son malos líderes que no saben guiar a los demás, desconfían de todos los demás, por lo que prefieren siempre estar solos. Entonces, eso es en la parte insana. Es una invitación a que todos podemos tener un equilibrio con nosotros mismos. Por eso, esto se trata de cómo voy a hacerle para realmente
tener una introspección conmigo, y de esto que estoy diciendo, en el mes que nacimos tenemos muchas herramientas para trabajar en nosotros mismos, para no polarizarnos y realmente vivir en el aquí y en el ahora desde esta parte positiva. Entonces aquí vamos a seguir con el mes de agosto. Son los triunfadores natos. Una cosa es ser líder y otra cosa es ser triunfadora. Entonces aquí es esos que nacieron todos en agosto, son emprendedores o mal uso de poder. Tienen el olfato para generar lo económico o son excesivamente materialistas. Son deportistas de esos de público que les gusta correr, les gusta estar en los maratones porque realmente tienen ese don para hacerlo. O pueden ser demasiado flojos, que lo físico ni siquiera les guste. Son realmente cuando estás bien trabajado, eres una persona sin vicios o puedes ser adicto, eres sanador o puedes ser vampiro energético. ¿A qué me refiero? Sí, arriba el mes de agosto. ¿A qué me refiero con ser sanadores? Acuérdate, Soco, que eres muy buena escucha y de ahí te puedes volver una buena sanadora. Tienen un nivel de conversación muy cálido o pueden ser muy violentos. Cuida tu tono, tu modo de hablar. A veces tenemos que guardar silencio para no ocupar la violencia. Limpios en todos los aspectos. Como son por dentro, son afuera. O sea, realmente son las personas que dicen las cosas tan netas y esto es lo que siento y lo que pienso y a quien le parezca. O si no dicen, si así ya me conocen como soy, ¿para qué me invitan? ¿No? O sea, aquí desde esa naturalidad hay que buscar cómo mi personalidad puede realmente lastimar a otro. Pueden ser desordenados o lentos. Su presencia es poderosa. Si te está checando, Pita, tu presencia es poderosa. O sea, fíjate, casualmente escribiste y te tocó esto. Absorbentes y intolerantes. Son exigentes con ellos mismos o tienen esa necesidad de aprobación. Son realmente realistas o pueden ser muy mal pensados. Entonces, aquí en el aspecto positivo son emprendedores, exitosos, siempre involucrados en proyectos ambiciosos. Pita, de verdad, esto te cayó como anillo al dedo. De apariencia seria y conservadora. Y tienen un eslogan de grandes empresarios. O sea, la gente, acuérdense que la personalidad es cómo te percibe la gente. Así es como te percibe la gente. Tú puedes decir, toda la gente confía en ti menos tú, porque la gente percibe eso en ti. Entonces tienen el eslogan de grandes empresarios, son grandes sanadores, saben escuchar perfecto, vienen a sanarse ellos. Y cuando tú te sanas, tienes la capacidad de sanar a los demás. En el aspecto negativo son ambiciosos, a los que no les importa pasar por quien tengan que pasar, porque quieren obtener siempre lo que desean. Son autoritarios y críticos. Es el más adicto de todos los números, ya sea en el alcohol, en el cigarro, en las drogas, medicamentos, alimentos, operaciones o relaciones destructivas. Entonces, acuérdense que todo es polarizado. Entonces aquí es con qué me quiero quedar, con qué quiero trabajar. Bueno, ahora los que nacieron en el mes de septiembre, vamos a verlos. Es el altruista. Estas personas que ayudan a todos son altruistas, nobles, realizan en todos los planos, tienen el amor universal en su vida, son de mente abierta, imaginativo, con facilidad de comunicación, son clarividentes, aprenden fácilmente, evitan los conflictos y son encantadores y carismáticos. Todos los que nacieron en septiembre, así los percibe la gente. Ahora, en el aspecto negativo, son indiferentes al dolor ajeno, son frustrados, viven con amargura, solo piensan en ellos mismos, tienen una mente muy estrecha, o sea, no se abren a otras posibilidades porque piensan que no pueden. Viven en su mundo de fantasía, hablan por hablar, son antisociales, son ingenuos, llegan a ser como tontos, son violentos, vanidosos y egocéntricos. Bueno, en el aspecto positivo también siempre preocupados por el prójimo, dispuestos siempre a ayudar, sin esperar nada a cambio. Luchan no solo por sus ideales, sino también por el ideal de los demás, realizados por todos los planos, profesional, personal y espiritual. En el aspecto negativo, son egoístas porque siempre están pensando en ellos mismos, son amargados y frustrados, distraídos,
lentos para tomar decisiones y poco confiables, y además son fantasiosos. Entonces no sé cómo les va checando esto, pero la verdad a mí me encanta, porque realmente para mí sí ha sido un cambio total en mi vida estudiar la numerología. Y mi esposo ya se la creyó, jeje. Bueno, ahora, todos los que nacieron en octubre tienen el número 10. El número 10 es el perfeccionista. Todos los que nacieron en octubre, entonces ahí chéquense. No saben de términos medios. Son perfeccionistas, son líderes, fuertes, contienen una personalidad muy fuerte, tienen confianza en sí mismos, son grandes maestros. Son personas que los admiras con mucha facilidad, son personas que realmente las amas porque realmente tienen ese don, ese equilibrio, esa parte de quieres estar con ellos realmente. Son independientes y son muy valientes. En la parte negativa son extremistas, son conformistas, son líderes tiranos, cobardes, temerosos, pierden la capacidad de convocatoria, son muy manipuladores, son muy poco admirados, son algunas cosas me checan, no todo. Acuérdate, alma, que es como te ven las personas. Y algo más importante, que entre más nivel de trabajo tienes, ya estás en la parte de la esencia. Entonces te va a checar más en la esencia y ahí vas a tener otras cosas que trabajar en ti. Entonces aquí es cómo me perciben. Hay muchas cosas que ya fuimos trabajando a lo largo de todo este tiempo y es por eso que no te checa. Pero si tú te vas a años atrás, ¿cómo eras? Porque uno va cambiando, uno se va superando, va soltando ciertas situaciones. Hay situaciones que te pasan. Yo me acuerdo de una alumna que se le quemó su casa, no tiene ni idea de cómo cambió porque empezó a soltar todo, o sea, se le quemó realmente toda su casa. Y para ahí fue un parteaguas tan fuerte de decir todo lo que era importante para ella dejó de ser importante y empezó a trabajar muchísimo en ella. Ahí es cuando descubres para qué te pasan las cosas. Bueno, son cobardes, también el 10 en la parte insana. Y en la parte positiva, ahora son grandes líderes, con muy fuerte personalidad y carácter, siempre arriba de lo que emprenden, se ven como personas de éxito. En el aspecto negativo, son egocentristas que solo piensan en sí mismos, muy vanidosos y muy manipuladores. Entonces, miren, todo esto nos sirve para darnos cuenta cómo nos percibe la gente. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta cómo nos perciben. Y es bien importante decir, bueno, ¿qué estoy haciendo para que me perciban así? Es un área de oportunidad, de desarrollo, para que yo empiece a trabajar en mí, para que yo empiece a decir, bueno, no me voy a polarizar, voy a bajar el tono de voz, no voy a ser tan agresiva, yo sé que tengo este don, pero ¿cómo lo voy a utilizar a mi favor? Yo sé que la gente me percibe así, pero hay cosas de cómo me perciben que no me gustan, entonces ahí es cómo lo voy a acomodar. Y todo esto de la personalidad es descubrir cómo me ve la gente y qué puedo hacer para que esta vibración que tengo con los demás, este contacto que tengo con los demás, porque el convivir con otra persona me da la oportunidad de descubrir que lo que me choca, me checa. Y que todo esto que los otros están viendo en mí, yo lo puedo mejorar, yo lo puedo cambiar. Son ahorita algunos puntos importantes de cada uno de los meses. Recuerden que el mes de febrero y el de noviembre es el mismo y el mes de marzo y el de diciembre es 3. Entonces aquí pueden ver la repetición para que ustedes chequen realmente en qué sí están de acuerdo, en qué no están de acuerdo y sobre todo decir, esto ya lo pasé, esto ya lo fui. Miren, yo realmente me doy cuenta que yo soy súper controladora, súper desde chiquita. Y cuando empecé a estudiar esto dije, wow, entonces ese control lo llevé a Cardi, lo llevé a ser maestra, lo llevé a compartir, lo llevé ¿para qué? Para no lastimar a mi familia, para no hacerle daño a mi familia, para no querer controlar todo, ¿no? Entonces aquí, Dianita, acuérdate que septiembre no todo es negativo, vuelve a escuchar lo positivo. No te polarices en lo negativo, no te quedes en lo negativo, porque esto se trata de que realmente
descubramos de qué manera nos vamos a vibrar mejor, de qué manera vamos a pulirnos con toda esta información que tenemos. Bueno, el próximo jueves voy a hablar de la esencia, que ahí es ese contrato que yo tengo con las personas que vengo a trabajar en la tierra. ¿Qué es lo que vengo a trabajar? La paciencia. Y trabajar la esencia es desnudarme completamente y trabajar en ese poder que tengo para trascender, para llegar al equilibrio. La personalidad me ayuda muchísimo para darme cuenta de la imagen que doy. Esa imagen que doy, que a veces de veras las personas sienten que soy inalcanzable. Hay personas que no me hablan por teléfono porque me dicen, todo el tiempo estás ocupada, pero de verdad, no todo el tiempo estoy ocupada. Y ahí es cuando esa es mi personalidad, es lo que piensan de mí. Pero realmente las personas que me conocen y saben que tengo una conexión bien bonita, que me gusta contactar con toda la gente, que de repente le escribo a unas, o sea, me gusta esa conexión y antes no lo hacía. Ahora lo hago a partir de todo este camino que he tenido, de darme cuenta que necesito mi terapia, de darme cuenta que necesito una guía, de darme cuenta que necesito este abanico de posibilidades, de donde diga, estoy en esta situación, busco ayuda, estoy en esta situación, busco una amiga, estoy en esta situación que necesito algo, busco una contención, estoy en esta situación, o sea, tengo un abanico de posibilidades que me ayuda a vibrar mejor, a sentirme mejor, a estar en equilibrio y sobre todo a estar en una paz conmigo, para poder tener la capacidad de contemplar, para poder tener la capacidad de escuchar, para poder tener la capacidad de sentirme y de vibrarme en armonía. Los quiero mucho, los espero el próximo jueves. Les agradezco muchísimo que compartan el programa, les agradezco que lo vean en YouTube y les agradezco este tiempo conmigo. Que tengan excelente fin de semana. Hasta luego. Bye. Gracias, Almita.